Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 65. La fuerza no proviene solo de la capacidad o el poder, sino a través de la confluencia de directivas. Tiene que tener significado para tener alguna relevancia impactante, un propósito si se quiere en el gran esquema de la vida tal como la conocemos. Carga hacia adelante, y sigue cargando una y otra vez, porque en la repetición viene el impulso. En este mundo de cuchillas ilimitadas, los conceptos de realidad y sus limitaciones no son los mismos. Son diferentes en que los componentes que componen el conjunto son aglomeraciones de los misterios de la magia desconocida, dando lugar a la posibilidad donde no había. Los pétalos que se dispersan en el viento. Una marea de hojas de color cereza empujó contra las masas sombreadas, ondulando, arremolinándose y cortando dentro de una tormenta dirigida por un samurái blindado con una máscara de demonio. Los dedos apuntaban hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia la izquierda y hacia la derecha, husmeando implacablemente a través de todos los obstáculos como el agua erosionando la tierra. La nieve que cae desde lo alto, sentada sobre los cielos helados. El viento y el granizo descendían de nubes turbias en el aire, cientos de enormes serpientes de hielo escamadas y agua, chapoteando rugiendo en desafío bajo el orden de una figura real sentada sobre la cabeza más grande. En el límite entre los cielos y la tierra, se formó niebla. Las grandes llamas que arden desde abajo. Un infierno en forma de una gigantesca brisna ardiente, sobrecalentó el área con una presión espiritual sofocante a través de su presencia familiar solamente, aturdiendo a todos los Shinigami de los escuadrones de la guardia de la corte. Escenas similares estaban ocurriendo en todas partes con una magnitud creciente. Ellos, todos ellos, espíritus Zanpakuto. Los ojos del reflejo de un espejo. De pie audazmente por su cuenta, los brazos de una mujer envueltos alrededor de los hombros de Aizen para revelar a Kyoka Suigetsu a su lado, sus pupilas translúcidas dirigidas al palacio ondulando como el agua de un lago tranquilo. El sonido de los cristales rotos resonó a la vez, la realidad y la percepción de todos, la sutileza se inclinó sin previo aviso. Una sonrisa adornó los labios de Kyoka en su esfuerzo, algo compartido solo por Aizen. Algo sobre Kyoka y todos los demás espíritus de Zanpakuto había cambiado. La forma final de un espíritu Zanpakuto para cualquier Shinigami era conocida como el estado de separación donde los Shinigami obtienen una fuerza incomparable a costa de sus poderes Shinigami. Sin embargo, en este mundo, en este lugar, ninguna de esas limitaciones existe, porque al destruir sus formas actuales, todavía existía la posibilidad de ser recreados de nuevo. Shinzo, quien se manifestó nuevamente antes de que Jin compartiera una mirada con Jin y solemnemente sacudiera la cabeza, cuyo significado era claro: no hagas del vasto de Wite un enemigo. Modo de compra cuentos medios, junto con tal energía espiritual, dieron a cualquiera que considerara al vasto de Wite como un enemigo un sentimiento de inquietud e impotencia, pero para otros, era su fuerza. Nunca te detengas. Nunca vacile. Arribel tejió a través de la avalancha de manifestaciones sombreadas, atravesándolas con ráfagas doradas de cero cargadas de su hoja de aleta de tiburón. Las imágenes que Arribel y todos habían visto estaban grabadas profundamente en sus mentes. Hueco Mundo, el refugio y el mundo natal de todos los Hoyous, nació a través del sacrificio de su líder, el Vasto de Blanco. Sin él, puede que no hubiera habido este día presente. Tu sacrificio fue mayor que cualquier otro. Arribel sintió que su sangre corría hasta su cara, luego hasta sus oídos. Su admiración silenciosa, su creciente deseo y su convicción de eliminar a los enemigos de su señor alimentan su resolución a niveles inauditos. Sin embargo, lo veré. Carga. Rompe un camino. Los Hoyous rugieron su aprobación, ahogando el murmullo aturdido del Shinigami que estaba frente a sus espíritus Zanpakuto que luchaban contra las manifestaciones sombrías de Iwatch. Shirou les había dado su apoyo y su directiva. El camino por delante se abriría sin falta. De vuelta con el Shinigami, el calor del fuego dio la bienvenida a Yamamoto cuando sus ojos comenzaron a rodar y moverse debajo de sus párpados. La sensación de dolor e incomodidad a medida que ganaba más conciencia de sí mismo solo hizo más evidente que no estaba muerto.
Sus dedos se crisparon, su respiración se hizo más constante a medida que gradualmente abría los ojos. Esta llama, este calor que lo envolvió protectoramente, ¿eres tú, viejo amigo? La claridad volvió a sus ojos, permitiendo que su visión se enfocara y viera la forma de Ryujin Haka, flotando a su alrededor y protegiendo toda el área en una cúpula de llama infernal. En lugar de unirse a los otros espíritus Zanpakuto para atacar las sombras de Iwatch, Ryujin Haka, al igual que otros espíritus Zanpakuto con sus dueños aún vivos, priorizó su seguridad. ¿Qué era todo esto? Yamamoto miró a su alrededor, notando rápidamente la cantidad de Shinigami heridos que yacían cerca de él en camas improvisadas. Luego examinó su entorno más allá de los incendios, pero no pudo distinguir dónde estaba en lo más mínimo. No tenía ningún recuerdo de ningún lugar con una densidad espiritual tan alta y lleno de un número incontable de espadas. Fue aquí donde sus recuerdos más recientes se agitaron dentro de él, y se encontró frunciendo el ceño. Iwatch, gritó con voz ronca con un gruñido. La vigilancia hizo que sus rasgos se arrugaran de alarma y alertó a los demás sobre su estado de conciencia. Viejo, la voz de Shunsui lo llamó, haciendo que Yamamoto aclarara sus pensamientos y se empujara a una posición sentada. Una vez sentado, Yamamoto tenía una visión aún mejor de la situación, y sí, realmente era Ryujin Haka creando una cúpula de fuego para protegerlo a él y a los heridos. ¿Pero cómo? Los espíritus Zanpakuto no eran capaces de interactuar con el mundo físico. No había tal imperativo en toda la historia de la sociedad de almas. Dejó escapar una respiración profunda y trató de ponerse de pie, solo para tropezar con un ataque de mareos. No muy lejos, Unohana había notado hacía mucho tiempo las acciones de Yamamoto después de que Shunsui lo llamara. Fácil. Tus heridas no fueron leves, capitán principal, aconsejó respetuosamente Unohana mientras se movía para apoyar a Yamamoto. Sus heridas estaban más allá de mis posibilidades, pero una de las Ryouka, la señora Orihime, ayudó en su recuperación. Yamamoto escuchó, y entendió que le debía su gratitud a uno de los antiguos invasores de Seireitei, pero más que eso, todavía necesitaba entender. Unohana, ¿qué es todo esto? Fijó su tono para transmitir la profundidad de su seriedad. ¿Qué hay de Iwatch? ¿Qué hay del Seireitei? ¿Dónde está esto? Por mucho que Unohana deseara eufemizar su situación, no había manera de hacer tal cosa, dadas sus circunstancias actuales. Ella suspiró, sus rasgos se tensaron antes de darse la vuelta sin saber cómo explicarlo mejor, pero haciéndolo de todos modos con resignación. Iwatch ha usurpado el poder del Rey del Alma. Bajo su poder, la sociedad de almas y el Seireitei ya no existen. Unohana soltó dos bombas que golpearon el corazón de las consideraciones de Yamamoto, pero no fue la última. Con pocas opciones, usando los medios del señor Urahara, nos refugiamos en Hueco Mundo, el único reino capaz de resistir la asimilación del mundo de Iwatch. Es difícil de creer, pero este este es el verdadero Hueco Mundo y no ese desierto blanco desolado. Yamamoto no tenía palabras, pero la conmoción era evidente. Ella no está mintiendo, viejo. Los miembros del Escuadrón Cero te dejaron a ti y a todos morir por el bien del Palacio del Rey del Alma. Si no nos retiramos a Hueco Mundo, todos se habrían ido. Shunsui resistió el impulso de rechinar los dientes, pero su tono carecía de emoción, extrañamente cortante y conciso a pesar de su disposición perezosa. Kenpachi todavía se está recuperando, Kuchiki está fuera de servicio, y varios capitanes, incluido Jushiro, están heridos o en estado subóptimos después del ataque sorpresa de Kinki. Nosotros, ya estamos prácticamente derrotados. Los rasgos ya pálidos de Yamamoto por la pérdida de sangre, se volvieron sombríos por la noticia. Un aire sombrío impregnó a los tres miembros de rango superior de los escuadrones de la Guardia de la Corte, sin embargo, esto fue roto por Unohana. Capitán Itsugaya, por favor tranquilízate. Unohana se fue para instar a Toshiro a descansar más y no agravar una herida que casi lo había destripado. Todavía necesitas recuperarte. Toshiro tosió mientras sus ojos se entrecerraron en el cielo lleno de nieve a pesar de su mal estado. Ese es Yorinmaru, es diferente, pero está luchando. ¿Cómo puedo sentarme aquí sin hacer nada?
Poco a poco, Toshiro se centró en su herida y comenzó a atarse con capas de Kido para permitirle una mejor maniobrabilidad, aunque solo fuera temporalmente. Capitán Itsugaya, eso es suficiente, frunció el ceño Unohana, colocando sus manos sobre los hombros de Toshiro y manteniéndolo abajo. Ahora no es el momento de usar tu fuerza. No estamos en condiciones de ser imprudentes, no importa cuánto lo deseemos. Por ahora, simplemente debemos creer en la fuerza de nuestros espíritus Zanpakuto. Como si escuchara sus palabras, las llamas de Ryujin Haka parpadearon en aprobación, inadvertidamente volviendo a llamar la atención de Yamamoto sobre la anomalía de la presencia de su espíritu Zanpakuto. Desde que Iwatch había tomado su Bankai, las profundidades de su mundo interior eran insoportablemente silenciosas. Sin embargo, ahora, aquí estaba Ryujin Haka. El sentimiento era muy similar para Toshiro, ya que todavía podía recordar vívidamente la sensación de Yorimaru siendo arrancado de él. Cada capitán al que le robaron su Bankai tenía una mente y motivación similares. Su presencia era como un manto de seguridad, y sin embargo, Kizuke estaba a punto de arrancar esa sensación de seguridad. Kizuke no había dicho una palabra mientras observaba su espíritu Zanpakuto, venirme de pie a su lado. Finalmente, pronunció su conjetura. Sé lo que todos ustedes están pensando, pero no podemos contar con nuestros espíritus Zanpakuto cuando consideran de dónde vinieron. En el mejor de los casos, su ayuda puede ser solo temporal, por útil que sea, advirtió Kizuke mientras las trenzas de cabello en bucle caían en cascada sobre los hombros de Kizuke desde Benime, quien apoyaba su cuello en su lado izquierdo. Benime se parecía a algo así como una muñeca de tamaño natural, inmaculada y encantadora en sus túnicas rojas y adornos reales adornados sobre su cabeza. Sin embargo, había una sensación de peligro sin precedentes en su presencia. Nadie era más consciente de esto que el propio Kizuke, quien notó un cambio cualitativo en su Zanpakuto a pesar de las grietas y fracturas que estropeaban su apariencia. Su aura era prácticamente aterradora en final estate de Benime, y Kizuke no tenía prisa por observar sus nuevas capacidades. Estaba agradecido de que ella estuviera siendo dócil a pesar de sentir que preferiría estar masacrando a sus enemigos como los otros Zanpakuto, a quienes se les aseguró la seguridad de su dueño debido a la presencia de Ryujin Haka. En cualquier caso, Kizuke podía suponer que Benime se quedó a su alrededor porque sintió su disposición para el combate. Vengativa y posesiva, Benime prefería cortar meticulosamente a sus oponentes. Benime parecía divertirse al ver la reacción de los demás, pero esto no era importante. Kizuke, supongo que no tienes ningún plan aquí. Una voz refunfuñó. Cerca de Kizuke estaban Shinji y los Wizards. Todos estuvieron juntos en esto desde el momento en que Iwatch comenzó el proceso de asimilación. Shinji gruñó mientras sentía una sensación de impotencia. Los Wizards detrás de él estaban igual de incómodos, teniendo en cuenta su precaria situación y, lo que es más importante, su proximidad a Aizen. Yori ya estaba silbando al hombre, mientras que Hachi estaba a pocos minutos de crear barreras para proteger a sus camaradas. Puedo no tener algo en mente, su efectividad aún no se ha probado, divulgó Kizuke, causando una pequeña sonrisa en las facciones de Shinji. Mejor que nada, Shinji cargó su espada antes de entrecerrar los ojos en Aizen como todos los demás. Jin obviamente había desertado, y Tousen se había unido a la carga al Palacio del Rey del Alma en busca del Escuadrón Cero. Aizen estaba sola. Dime, ¿no tienes mucha confianza? Shinji dibujó, con los ojos mirando a su alrededor para determinar que sí, no había otro Soyouzo a arrancar para ayudar a Aizen. ¿No deberías ser más cauteloso sin ningún respaldo? Contra los débiles, los lisiados y heridos. Por favor, me diviertes con los peones que necesitaban mi ayuda para sobrevivir. Aizen los ignoró por completo, enfureciendo a los que estaban al alcance del oído, más específicamente, uno. ¿Te pusiste del lado del traidor? Yamamoto intervino con alarma. Aizen sonrió, pero no podía preocuparse por si Yamamoto y los demás lo veían como verdaderamente malvado o no. A medida que avanzan los peones, sus pensamientos no importan tanto como sus acciones predichas. Sin embargo, Kyoka Suigetsu, que estaba al lado de Aizen, era menos reservado y fruncía el ceño. Si Aizen era realmente tan malvado o atroz como se le representaba, entonces ¿por qué todos seguían vivos?
Aizen había tenido numerosas oportunidades, pero no mató innecesariamente. En todo caso, Aizen era un hombre motivado y ambicioso cuya única motivación era alcanzar su objetivo. Si no podían entender esto, tal vez debería ser ella la que los dejara. Abrió la boca, pero pareció pensarlo mejor y miró fríamente hacia otro lado. Mientras tanto, la atención de Aizen se centró en Silent, o Masaki Kurosaki luchando cerca de Nel, Ichigo, Karin e Izin. Había obtenido un poco de información al interrogar al Sternritter, Giselle, sobre la peculiar situación de Silent y lo que le hizo a Killge, la cárcel. Interesante. Aizen reflexionó antes de decidir que era hora de dejar de estar inactivo. Muy pronto, las fuerzas del Basto de Blanco junto con restos mixtos de Shinigami de cabeza caliente, y un ejército de espíritus Zanpakuto romperían la primera línea de defensa del palacio. No desperdiciaría la oportunidad mientras Shiro estaba estancando a Iwatch. Cambiando su peso, comenzó a irse, solo para detenerse cuando una sensación de déjà vu lo asaltó. No otro paso, Soifon tenía su espada debajo del cuello de Aizen, la mirada penetrante de Kyouka Suigetsu flotando sobre ella. Ah. Esto realmente era bastante familiar. Aizen educó sus rasgos. No tenía tiempo para esto, pero no era como si realmente importara. Inclinó su cuerpo hacia adelante y cortó su cuello sobre la hoja de Soifon, aturdiéndola. ¿Quién dijo que todavía estaba aquí? Aizen sonrió a través de rasgos ensangrentados, y como si nunca hubiera estado presente, desapareció gradualmente después de colapsar en el suelo. Se produjo un silencio conmocionado, pero esto no fue porque hubieran sido hipnotizados ni nada por el estilo. Llámalo instintivo o visceral, pero estaban seguros de que no estaban bajo los efectos de Kyouka Suigetsu. En cambio, fue al revés. El reflejo de la luna se rompe en los laureles encadenados de la percepción y la imaginación. Su imagen como mirar de una dimensión a otra paralela. Ambos existen. Una sonrisa llegó lentamente a la boca de Kyouka Suigetsu. ¡Qué solo! ¡Qué problemático! Kisuke hizo una mueca, quitándose de repente el sombrero y tirándolo, dando pistas instantáneamente sobre la insinuación de Kyouka. Habían estado hablando con una ilusión sólida. Era real, estaba allí, y esta nueva habilidad no era un buen augurio en manos de alguien como Aizen. Justo antes de desvanecerse por completo, Kyouka Suigetsu mostró una sonrisa tímida. El verdadero alcance de sus capacidades en su estado final no pudo definirse en la mente analítica de Kisuke, ya que las posibilidades parecían infinitas. El silencio siguió a la desaparición de Aizen cuando Yoruichi pronto apareció al lado de Kisuke. Está hecho. Solo tendremos que esperar que funcione mientras el capitán Kurotsuchi ayuda con su ajuste fino. Kisuke solo pudo asentir mientras todos los demás se quedaron despistados. Para entrar en el palacio del Rey del Alma, primero hay que romper sus defensas. Con la ayuda de los espíritus Zanpakuto, la capa exterior del palacio del Rey del Alma fue violada. Sin embargo, los primeros en llegar fueron los Shinigami que cargaron con el arrancar. Esto se debió principalmente a que los espíritus Zanpakuto mantenían alejadas las manifestaciones de Iwatch y a la familiaridad del Escuadrón Cero con la ubicación. Mientras Arribel, Nel y los demás encabezaban un asalto frontal completo al palacio, el Escuadrón Cero dio información clave a sus compañeros Shinigami para tomar caminos más cortos, otorgándoles así un acceso más rápido. No hubo colaboración alguna con el Zero Squad y los Oyous, pero no era como si los viejos odios y animosidades pudieran dejarse ir fácilmente. Era como una especie de carrera. El Escuadrón Cero no estaba dispuesto a dejar que Arribel y los demás llegaran al santuario interior del palacio antes que ellos. En cuanto a por qué, solo ellos se conocían a sí mismos, pero para evitar la desunión, los miembros de la Guardia Real fueron sutiles. Esto les permitió eludir la mayor parte de la detección de las fuerzas del Basto de Wite que los menospreciaron, pero cierto miembro que nunca se apresuró a confiar en nadie se dio cuenta. 5 cabezas de puente y caminos se alineaban en el camino hacia el santuario interior del palacio.
A diferencia del Escuadrón Cero que conocía el diseño del palacio, Nel y el resto de las fuerzas del Vasto de Wite no tenían tal lujo, lo que los obligó a dividir sus fuerzas, cada una dirigida por un miembro de la espada hacia diferentes plataformas. Muchos siguieron a Nel, a Ridel, Ulquiorra y el más tranquilo Espada, mientras que otros Espada fueron por su cuenta para estar menos agobiados y restringidos, como Grimhow, Baragan, etc. Sea como fuere, las barreras que conducían al palacio dificultaban avanzar sin resistencia. Por supuesto, no surgieron tales problemas de los miembros del Escuadrón Cero cuyos cuerpos, naturalmente podían resistir tales fuerzas debido a la bendición del Rey del Alma. Frustrada por la falta de progreso, torrentes dominantes de energía espiritual abrieron un agujero a través de las barreras del palacio que dio lugar a la posición de Coyote mientras se acercaba a una plataforma en un instante. Habiéndose hartado, había tomado la ruta más simple y se abrió paso a la fuerza en una de las plataformas puntiagudas del Palacio de las Estrellas. Siguiendo el ejemplo de Coyote, el resto de las fuerzas del Vasto de Wite hicieron lo mismo mientras eran lideradas por su espada. Aprovechando las fluctuaciones de la energía espiritual, Ichibei y los miembros del Escuadrón Cero se comunicaron con los Shinigami cerca de ellos e instruyeron a todos a seguirlos. Renji y Rukia, que habían sido parte del asalto inicial para vengar a su capitán y hermano respectivamente, formaban parte de este grupo. Bajo la cobertura de numerosos Zeros que atravesaban las barreras del palacio, Ichibei condujo al grupo a través del fondo del palacio que conduciría directamente al santuario interior después de ascender la base hueca del palacio. Una sonrisa se formó en el rostro de Ichibei. Todo parecía ir bien hasta ahora, y Koniwatch, preocupado por el Vasto de Blanco, no previó ninguna oposición real dentro del palacio. Aún así, la influencia de Watch impregnó los alrededores. Recuerda estar en guardia, recordó. Al llegar a la base del palacio, una figura apareció en una plataforma inferior como si supiera que venían. Teniendo en cuenta que el palacio era el dominio de Iwatch, esta suposición era probable. Un hombre enfermizo con una gabardina blanca y un atuendo de Stern Ritter apareció con una máscara facial con púas. El nombre de este hombre era Asnot, el miedo. Sus pupilas oscuras y huecas no tenían ningún color, como si uno estuviera mirando un abismo sin fondo. Su cabello hasta la cintura se separaba por el centro de su cabeza, soplaba libremente a ambos lados de sus hombros. Una vaga sensación de inquietud golpeó el corazón al verlo, pero Ichibei y los otros miembros del Escuadrón Cero solo sintieron una molestia creciente. Era casi como si estuvieran siendo ralentizados a propósito para enviar a alguien que claramente no ganaría. Estaba el Stern Ritter de Iwatch tratando de montar una batalla de desgaste. Ichibei frunció el ceño. Una batalla de desgaste no era algo a lo que se opusiera, pero el problema radicaba en cuánto tiempo el Vasto de Wite podría mantener a Iwatch preocupado. Además, también podría haber complicaciones inesperadas más adelante. ¿Cómo debería ser esto? Por favor, déjanos a este bastardo. Renji gritó, las venas asomaban sobre su frente mientras Rukia miraba con partes iguales odio y temor. Este fue el hombre que derribó a Byakuya Kuchiki, y este hecho picó más ahora que nunca después de ver al espíritu de Senbon Sakura luchando contra los Kinki. Como no parpadeó ante la declaración, pero ignoró a Renji y Rukia por completo. Sin embargo, Ichibei ni siquiera dudó antes de asentir con rectitud. Recordaremos su sacrificio y contribución, dijo antes de apresurarse con sus otros miembros. Era casi como si sus palabras hubieran concluido la derrota de Renji y Rukia. Sin embargo, considerando todas las cosas, su fuerza no había tenido la oportunidad de crecer a su máximo potencial. Desde el punto de vista de Ichibei, probablemente era como si Renji y Rukia se estuvieran sacrificando, y él no vaciló en lo más mínimo. La fuerza de las explosiones distantes de Coyote solo se hacía cada vez más fuerte, lo que significa que se estaba acercando cada vez más al Palacio Central. La Guardia Real llegará primero al santuario interior para evitar complicaciones y comenzar el proceso de creación de un nuevo Rey del Alma. Ya tenían un candidato en mente, pero podían preocuparse por adquirir dicho candidato después. Al final, el fin justifica los medios. Cuando Nob trató de intervenir como Ichibei y el otro se fueron, pero Renji golpeó con su Sabimaru, obligando al hombre a evadir y dejar pasar a Ichibei y los demás.
Mientras Nod fruncía el ceño debajo de su máscara con molestia, sus ojos saltaban de un lado a otro mientras su cabeza se inclinaba horizontalmente. Una sola pregunta se hizo en el misterioso silencio mientras Asnod se estremecía de molestia. ¿Ambos saben de miedo? Una energía espiritual negra impregnaba todo el partido. Perdón por el capítulo más corto. Se siente igualmente mal ya que también tuve que acortar la última actualización de esta historia, pero esta semana fue muy ocupada para mí entre el trabajo, las citas y las obligaciones familiares. Generalmente actualizo dentro de 3 a 4 días, pero ya han pasado 6 días desde una actualización. Sin embargo, las cosas deberían calmarse la próxima semana, así que recibiré 2 actualizaciones consecutivas en los próximos días. Cantidad estimada de capítulos restantes hasta el final de la historia. 5, 7. Próximas actualizaciones. Mirtofa Legend B2 y Fate Parallels. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 66. El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida, dijo Nod suavemente. Las púas de su máscara se desabrocharon una por una mientras se formaban agujas de energía espiritual a su alrededor. Yo soy tu miedo, tus pesadillas más profundas desatadas. Ustedes son tontos para enfrentar este miedo, y caerán como los que les precedieron. Cállate. Si no hubieras robado el Bankai de mi capitán, nunca lo habrías derrotado. Renji rugió a través de los dientes apretados que solo sirvieron para despertar la memoria de Asnod. Ah, ¿quieres decir que el capitán luché en el Seireitei? Como Nod recordó con burla. Confiado era uno, pero un cobarde demostró ser frente al verdadero miedo. Retira eso. Mi hermano no era un cobarde. Rukia gritó, los ojos inyectados en sangre mientras un cilindro circular de hielo amenazaba con abarcar a Asnod en su totalidad. Lo hizo, pero rápidamente se hizo añicos mientras Asnod no se vio afectado por completo. El seguimiento posterior de Renji con Sabimaru en forma de Bankai, una imponente cabeza de serpiente formada por espinas de serpiente sobresalientes, también hizo poco para afectar a Asnod, quien la bateó. La diferencia entre los combatientes era así de grande, la brecha insalvable en el corto plazo inmediato. Es cierto que esto no fue una pelea, sino un suicidio inducido emocionalmente. Ni Renji ni Ruki tenían el entrenamiento o la experiencia para luchar a este nivel actual, y solo se habían quedado atrás para el Escuadrón Cero por impulso. Fue admirable, pero al final tonto más allá de toda medida de duda, y Asnod sabía esto mejor que Renji o Rukia. Ambos están superados, pero luchan aún así, dijo Nod más en confusión que en otra cosa. ¿No sabes del miedo, o es que aún no lo has experimentado realmente? Como si te tuviéramos miedo. Renji comentó con un resplandor, las manos de Rukia sangrando por la fuerza con la que agarró su espada, sin querer nada más que pinchar a Asnod. Entonces ambos son ignorantes, declaró Nod. Todos los seres tienen cosas que les hacen sentir consuelo, y cosas que les hacen sentir miedo. Cuando entran en un lugar que les causa consuelo, si se les pregunta por qué se sienten cómodos allí, no pueden formar una respuesta clara, simplemente diciendo cosas como por qué lo hago y qué no. Como Nod pudo ver la inquietud que se arrastraba en Rukia y Renji, características como la sutileza de su tono misterioso rayado en sus oídos. Déjame decirte, pero cuando entran en un lugar que les causa miedo, incluso el más torpe de los tontos puede identificar las causas de ese miedo. Cuando Nod levantó una mano, las propiedades del miedo se manifestaron como sombras que se retorcían. Oscuridad, frío, altura, encierro, dolor, contaminación. Las personas pueden enumerar cualquier número de razones para tener miedo. Esto se debe a que en el nivel más fundamental, la comodidad conduce a la vida, mientras que el miedo conduce a la muerte. Si bien las personas no pueden dar una respuesta clara de por qué quieren vivir, pueden dar cualquier número de respuestas de por qué no desean morir. ¿A qué te refieres? Renji adelgazó los labios, la tez pálida cuando las pupilas dilatadas de Asnod lo miraron únicamente. Se estremeció. Está en la naturaleza de toda vida evitar la muerte y, por lo tanto, evitar el miedo. Como Nod dijo simplemente.
Todos los seres vivos pasan por la vida con el propósito de evadir el miedo. Es para escapar mejor del miedo que se entrenan a sí mismos. Es para escapar mejor del miedo que crecen y evolucionan. Por lo tanto, es imposible no ser afectado por el miedo mientras estés vivo, y por lo tanto tus acciones me confunden en cierto nivel. Con una sola inspección, Asnod podía sentir la creciente aprensión y miedo de Rukia y Renji, pero entonces, ¿por qué eso los llevó a saltar voluntariamente hacia él? La venganza era una conclusión probable, pero ¿no debería el miedo a la muerte triunfar sobre todo? No importa. Su presencia no fue de particular importancia. Mientras Nod levantaba una palma y numerosas agujas negras se formaban y lo cernían. Agarrando uno, la aguja se alargó a la longitud de una espada cruelmente lanzada en dirección a Renji y Rukia. Por casual que pareciera el ataque, fue demasiado rápido para que cualquiera de los dos reaccionara adecuadamente. El miedo que impregnaba dentro de ellos prácticamente los arraigaba en su lugar, inmovilizándolos. Si no fuera por pura suerte tonta, es posible que hayan perecido allí y entonces. Por fortuna, el suelo debajo de ellos de repente se ennegreció y se pudrió, dejándolos caer y el ataque para navegar por encima. Renji sintió que el alivio se hinchaba dentro de él por un afeitado tan cercano con la muerte, pero se volvió más temeroso por Rukia que por él mismo cuando notó la razón de la repentina descomposición del suelo debajo de ellos. Barragan Loisenbairn apareció, después de haber estado siguiendo al Escuadrón Cero después de notar ciertas anomalías con ellos. Parecería que sus sospechas no eran infundadas. El arrancar los salvó. Renji respiró hondo, pero lo supo mejor. Barragan ni siquiera le dio a Renji o Rukia una mirada pasajera. En cambio, a medida que las sombras se extendían más allá de una neblina miásmica, las cuencas huecas negras como la noche miraban por igual a todos. Una coincidencia entonces. Renji apretó los dientes, las manos agarrando su espada se enmarañaron con sudor mientras un estremecimiento recorría su espalda. Esto fue malo. Entre todos los informes en el Seireite y durante la batalla de la ciudad falsa de Karakura, los informes sobre Barragan fueron del nivel de peligro más alto entre aliados y enemigos por igual. Cuando Barragan se mudó, solo él era suficiente. Un silbido resonó cuando la niebla gaseosa escapó de la boca de Barragan, un suspiro que equivale a la eternidad encontrada en la fugacidad de un momento. Incluso un toque aceleraría a uno a la vejez y luego al polvo. Renji no sabía de quién debería ser más cauteloso en este momento. Como Nod, que había matado a su formidable capitán, o Barragan, que nunca había considerado a Shinigami dentro de su aviso. Incluso ahora, Barragan los estaba ignorando, lo que de alguna manera daba una medida de seguridad. Barragan no trataría activamente de matarlos, pero tampoco proporcionaría ayuda activamente. Renji no sabía cómo sentirse ante este hecho, pero sabía que al menos tenía que quedarse frente a Rukia, ya que ambos enemigos antes que ellos eran demasiado peligrosos. Renji y Rukia se tensaron mientras la mirada de Barragan examinaba todo antes de centrarse en la dirección por donde los miembros del Escuadrón Cero habían dejado pasar. La energía espiritual persistente marcaba el camino. Cosas maquinantes, Barragan murmuró oscuramente mientras evaluaba la velocidad de la irrupción del Escuadrón Cero en el palacio y la comparó con las fuerzas del vasto de Wite antes de hacer una mueca. El Escuadrón Cero obviamente estaba resistiendo, demostrando que Barragan tenía razón al haberlos seguido en lugar de ayudar a liderar a sus compañeros suecos. No importa, Barragan cocinó a fuego lento. Este emperador los entretendrá primero. Barragan no dijo ni una palabra más y se fue. Sin embargo, Asnod cerró el camino. No tan rápido. Mientras Nod siseaba detrás de su rostro medio enmascarado, la cabeza se inclinó extrañamente mientras los ojos muy abiertos se dilataban. Casi se trastornó la facilidad con la que la extraña caricatura y el comportamiento de Nod podían poner nervioso a cualquiera. El Palacio del Rey no es un lugar donde otros puedan ir y venir. Renji respiró hondo, avanzando lentamente hacia Rukia, que se había quedado en silencio mortal ante el omnipresente miasma púrpura que Barragan exudaba abruptamente en su totalidad. ¿Atreverse a bloquear el camino de un dios? Descaro, dijo Barragan antes de burlarse a regañadientes. No le prestó atención a Asnod, avanzando y dejando que la neblina a su alrededor disuadiera a cualquiera de acercarse.
Nada de esto merecía su atención cuando estaba lo suficientemente interesado como para saber que solo sería una distracción para donde realmente necesitaba estar. Como no tomó la pequeña misericordia por lo que era, sino que lanzó varias agujas oscuras que perforaron la espesa neblina, formadas con suficiente densidad espiritual para impulsarse hacia adelante a pesar de que el tiempo las consumía. Posteriormente, las agujas de Asnod pincharon los brazos de Baragan reforzados con su hierro, pero aunque lo cortaron, simplemente rebotaron sin ningún efecto. De repente, Baragan, que no había estado prestando mucha atención a Asnod, hizo una pausa y miró la arrogancia de Asnod. ¿De dónde surgió esa confianza? La ira de indignación brotó de las profundidades del ser de Baragan, espontáneamente a la continua ignorancia de Asnod. Tu resistencia es fuerte, pero tu miedo se desvanecerá en tu mente a su debido tiempo, mientras Nod levantaba el cuello sin pausa, con los ojos erráticos. Todo poder y resistencia no significan nada frente al terror. Miedo. Baragan tembló, el chasquido de los huesos resonó. ¿Sabría un dios del miedo? El esqueleto susurró, molesto. Una cosa era obtener misericordia ya que Baragan tenía sus prioridades, pero eso no significaba que no juzgaría una vez provocado. Los ojos de un dios de la muerte se posaron sobre los desprevenidos mientras la ira ardiente se convertía en una frialdad turbia. Ya no se movía, la intensidad de su mirada se magnificaba a varios pliegues mientras los susurros reverberaban en la quietud de una neblina púrpura. Soy desolador. Susurros del apocalipsis. Suaves exclamaciones escaparon de todo mientras más y más niebla formaba una nube oscura en espiral, retorciéndose y retorciéndose en el rostro de un demonio desesperado. Soy ruina. Las voces continuaron sin cesar, haciendo eco con la claridad aburrida de un abismo. Estoy desesperado. Una mano irrumpió a través de la neblina, agarrando hacia la cara de Asnod, quien se retiró apresuradamente hacia atrás pero fue demasiado lenta en la absorción. El grado de mejora que Baragan había gastado en el Dangai no debía ser subestimado. En un instante, estaba ante Asnod, el área a su alrededor pasando en un rastreo insoportablemente agonizante. Dilatación del tiempo. Soy el soberano del tiempo y del envejecimiento, declaró solemnemente una voz. La primera espada. El gran emperador de las calaveras. Cuando Nod descubrió que ya no podía moverse lo suficientemente rápido. Como la guadaña de un segador, los dedos huesudos se extendieron para acariciar su forma, con cuencas huecas que lo golpeaban con impunidad. El olor a descomposición flotaba, el aire ondulaba en la punta de los dedos de Baragan. Aquí se dictaría sentencia. La mano que llevaba la muerte como su homónimo se extendió hacia adelante, a pocos centímetros de Asnod, y todo lo que Asnod podía ver era un espectro oscuro. Era casi extraño como sabía que no podía permitir que ese toque lo alcanzara. Incluso con la fuerza de Volstandig, ese poder de la vejez continuaría sin cesar hasta que no quedara nada. Los informes anteriores sobre la fuerza del arrancar fueron sin duda muy poco reportados. ¿Qué clase de hoyo era este? ¿Era realmente un dios? Nunca antes Asnod se había sentido tan sofocado. Sé de la muerte encontrada en el miedo más verdadero y ya no hables de su nombre, entonó Baragan con firmeza antes de que una ráfaga de pétalos volara desde el viento. Espera, una voz habló en el silencio sepulcral del aura dominante de Baragan. En mi nombre, me dejarás a mí. Una figura blindada se materializó ante todos para ver, de pie con una máscara de demonio rojo sobre su rostro, su cuerpo cubierto de placas de hierro laqueadas en rojo. Un kusasuri protegía los muslos, mientras que la armadura debajo de elegantes túnicas púrpuras que fluían cubría el resto acentuado por el nudo superior real del cabello oscuro de la figura. Baragan tarareó pensativo, con respecto al hombre blindado que estaba frente a él con entusiasmo. El hombre era uno de esos espíritus materializados a través de la voluntad de Shirou, un aliado que Baragan supuso antes de considerar su respuesta. ¿Valió la pena gastar más fuerza en este insecto? Baragan miró a Asnod con frialdad, antes de burlarse y eliminar los efectos de su dilatación del tiempo. ¡Qué pérdida de tiempo! Baragan gruñó antes de lanzar a Asnod con un estallido de energía espiritual antes de detener el flujo de su respira. Mientras Nod jadeaba por respirar, escalofríos fantasmas se acumulaban arriba y abajo de su cuerpo, pero ni el hombre blindado ni Baragan le prestaban atención.
Haz lo que mejor te parezca. Baragan se dirigió a la figura antes de perseguir directamente al Escuadrón Cero. Nadie se atrevió a cerrarle el camino esta vez. Mientras Noct se frotaba la garganta, nervioso por lo cerca que había llegado su propia desaparición, e igualmente confundido con el hombre que posiblemente lo había salvado de una terrible experiencia. Como la mayoría de los Kinki estacionados en el Palacio del Rey del Alma, ninguno de ellos fue informado sobre los espíritus Zanpakuto que Shirou materializó. Justo cuando no trató de hablar, fue cortado inmediatamente cuando el hombre blindado levantó su espada y la apuntó hacia adelante. El mensaje era claro. El hombre no había ayudado a Asnod como un acto de misericordia, sino a realizar el acto él mismo. Muy bien entonces. Como no tenía toda la confianza, la presencia de este hombre no tuvo el mismo efecto sofocante que los poderes de Baragan, sino que fue refinada y casi tenue. Esa sensación penetrante de peligro de antes ya no se podía sentir. «Te conozco». Mientras Not hablaba con ligereza, la cabeza casi se torció hacia los lados en una lectura antes de que sus ojos parpadearan por el flujo del viento y las flores transportadas por la brisa. Modo de compra rosado. Mi nombre no tiene por qué preocuparte. El hombre blindado retiró gradualmente su espada de una postura puntiaguda para dirigir la punta hacia abajo, una sola mano sostenida sobre la empuñadura antes de que la espada cayera. La postura era demasiado familiar, y para Renji, escuchó a Rukia sofocar un jadeo mientras los ojos de Asnod brillaban en la realización. Esta forma de espada, las características de Asnod se ampliaron en reconocimiento. Eres tú, pero tampoco eres realmente él. Senbon Sakura, Renji pronunció el nombre del espíritu Zanpakuto. Capitán, murmuró entonces. Modo de compra hermano. Rukia se aferró a su corazón, punzadas de dolor recorriendo su cuerpo. La espada cayó de las garras de Senbon Sakura, y la hoja se fragmentó en miles de pétalos de afeitar que fluían en el débil viento que se enrollaba alrededor de su forma. Como no estaba impresionado. Oh, yo también tengo eso. Sonriendo, Asnod produjo una insignia particular que cuando se utilizó produjo una lluvia idéntica de pétalos de afeitar. Fue completamente burlón en tacto y comportamiento, pero Senbon Sakura permaneció impasible a pesar de la fracción de segundo que tardó en atrapar el pico de locura nacido del rango cegador que lo consumía desde dentro. Senbon Sakura no habló, ni se levantó ante la provocación flagrante. Al igual que Byakuya, con quien compartió su origen, nunca fue un hombre de palabras. Noble en postura, elegante en etiqueta e impecablemente refinado en la batalla. La caída de Kuchiki fue una tragedia prematura nacida de la cobardía. Senbon Sakura miró más allá de Asnod y miró el horizonte de distancia, imaginando el mismo cielo que una vez se miró en la memoria de su portador. Sus manos se convirtieron en puños, los músculos se tensaron por un sentimiento insufrible de pérdida y culpa de sí mismo antes de nivelar su mirada completamente sobre Asnod. Este poder, ¿no lo temiste al atreverte a robarlo? Las flores de cerezo se arremolinan sobre el viento, creciendo constantemente en intensidad a medida que el tintineo de la armadura sonaba en la tormenta. Déjame mostrarte la profundidad de tu locura. Un brazo blindado se levantó gradualmente, las hojas dispersas de numerosos bordes de hojas, actuando en tándem a la voluntad de un espíritu que ya no tenía ninguna reserva y aprovecharía al máximo la oportunidad otorgada por el vasto de blanco paisaje de matanza. Senbon Sakura empujó su palma derecha hacia afuera, agarrando con los dedos y girando. Senkai. Los pétalos se dispersan en el viento sobre este mundo estéril, moviéndose a la voluntad de uno y dispersándose en un anillo que abarca un campo tridimensional en el que solo él y su oponente existían. La presión espiritual obligó a Renji y Rukia a retroceder mientras observaban, pero Asnod lo tomó con calma. Oh, recuerdo esto. Ese capitán usó el mismo movimiento, se burló Not, imitando el gesto de Senbon Sakura y produciendo un resultado similar. ¿Eso es todo? No lo fue. La lucha no comenzó con ningún tipo de sutileza, sino con el furor de las olas rompientes. Tormentas de cuchillas de tamaño diminuto chocaron en un tsunami de poder espiritual, agujas de tejido negro dentro del vendaval de pétalos de cereza a la deriva de los que Senbon Sakura era muy consciente. Aunque Senbon Sakura era un espíritu Zanpakuto de hueco mundo, la conexión única que Shinigami compartía con su Zanpakuto todavía era accesible para él.
Reunirse con Asnod de nuevo fue tan bueno como un segundo encuentro y no el primero. El poder del miedo solo se extendería realmente al contacto con esas agujas, pero ¿y qué? Sin previo aviso, Senbon Sakura eliminó toda obstrucción de las agujas ocultas, permitiéndoles golpearlo y ondular con la energía maléfica del miedo. Finalmente parecía haber pasado por alto tu defensa, y ahora comienza, mientras Nod brotaba con una sensación de satisfacción. El miedo se puede superar a través de la experiencia. Aquellos que conocen la batalla a menudo llegan a creer esto. El miedo que viene de la razón es amable. Puede ser conquistado a través de la fuerza de la voluntad o a través de la experiencia. Es posible suprimir tal miedo razonado cortándolo en su origen. Pero el verdadero miedo no tiene razón. No es una emoción, sino un instinto. El verdadero miedo ocurre sin racionalidad, sin límites. Es como un enjambre de insectos que se arrastran por el cuerpo. No podemos escapar de nuestros instintos. Senbon Sakura no pronunció una palabra, la marea de pequeñas cuchillas aparentemente no se vio afectada mientras una mano comenzaba a quitar sistemáticamente cada aguja que goteaba con energía oscura. Modo de compra rosado. Mirando desde las agujas en su palma, luego de vuelta a Asnod, Senbon Sakura arrojó las agujas al viento. Esta sensación dentro de él. Esta emoción creciente, ¿era esto lo que su portador había sentido? Solo experimentando esta sensación en sí misma, podría Senbon Sakura llegar a la paz con un solo pensamiento. Mi portador era mejor que esto. Senbon Sakura apretó sus manos en puños, estremecimientos viajando por su espalda erróneamente asumidos por Asnod como un signo de efectividad. Este no fue el caso. No fue el miedo lo que abrumó a mi pareja, sino la pérdida inesperada de mi apoyo lo que lo dejó vulnerable. Es mi arrepentimiento, mi más profundo pesar. ¿Qué pasa, no hablar? Como no ridiculizó con burla. ¿Dónde está la arrogancia que llevaste al desafiar el símbolo del miedo mismo? El semblante de Senbon Sakura se hinchó, sintiendo la energía espiritual brotando de su interior antes de levantar la mirada para mirar impasible a su enemigo como un ser superior a una hormiga. No soy arrogante. Eres tú quien es arrogante por creer que alguna vez estuvimos en el mismo nivel. Los brazos de Senbon Sakura cayeron a su lado, asumiendo su disposición una de inevitabilidad. El miedo que lo infecta de las agujas de Asnod no se supera por pura voluntad, sino descartando todo lo que lo hizo quien era como individuo. Era como si, como no te había dicho, el verdadero miedo no tiene razón y es más bien un instinto. En su base, Senbon Sakura, como muchos espíritus de Zanpakuto, no era ni hueco, ni humano, ni shinigami, sino una espada. Por lo tanto, se plantea una pregunta. ¿Cuál es el instinto de una espada, su propósito básico? Ante las abrumadoras probabilidades, una espada no se acobardó. Ante lo inevitable, una espada permanecería en alto. La intimidación natural de un depredador y el terror primario provocado por él no significaban nada. Este poder del miedo nunca funcionaría en él si la única respuesta fuera reducirlo. Demasiado rápido, la intensidad de los pétalos de la hoja de Senbon Sakura se magnificó varios pliegues, devorando los pétalos de las flores que Nod soltó antes de que ocurriera la resonancia. Mi poder nunca fue tuyo para empezar. Senbon Sakura hizo un gesto con las manos y se apoderó de los pétalos de navaja ante él, dirigiendo su flujo con el simple movimiento de sus dedos y haciendo que los ojos de Asnod se abrieran alarmados. Los pétalos caen desde lo alto, bailando en la ráfaga que siguió. Mientras Nod esquivaba y tejía mientras miles y miles de flores de cerezo que fluían lo perseguían implacablemente. Corta, rasga, tritura, las 1000 flores llevan los vestigios de una tormenta vibrante. El anillo formado por las flores se convirtió en una cúpula, atrapando a Asnod dentro. Como granos de arena movediza, inevitablemente alcanzaron y se rayaron groseramente contra la vena roma de Asnod, Kinki, Volstandik. Cuando los ojos de Nod giraron hacia atrás revelando el emblema de Vandenreich, un estallido de energía espiritual obligó a retroceder el océano de cuchillas menguantes mientras lágrimas de sangre goteaban por su rostro. Tatarforras. Como Nod declaró, su túnica de Kinki se rasgó para revelar puntos de sutura desde su boca hasta su pecho, mientras su largo cabello se agitaba ominosamente con sombras oscuras. Las agujas ya no eran necesarias. Cualquiera que lo mirara experimentaría el poder del miedo, pero Senbon Sakura lo hizo sin dudarlo.
Permaneció imperturbable mientras tomaba una decisión. El poder que exudaba Not era demasiado grande para luchar contra él en su estado actual cuando incluso Renji y Rukia, que estaban observando, estaban congelados de terror. El verso final, entonó Senbon Sakura, su cuerpo comenzó a brillar y emanar con la finalidad de un momento efímero. De repente, Senbon Sakura entró en su estado final, formando grietas en forma de red sobre su piel y armadura en toda su persona. La presión a su alrededor aumentó incluso hasta un punto superior al de Asnot, sorprendiendo al hombre por completo. Senkai, un mundo, un espacio que abarca la distancia entre tú y yo, entonó Senbon Sakura con voz entrecortada, con voz acerada y resuelta mientras las 1000 flores de cerezo desaparecían por completo, volviéndose demasiado pequeñas para ser vistas. Este mundo será tu tumba donde no quedará nada. ¿Ah? Mientras no miraba silenciosamente su propio cuerpo, la sangre, la piel y los huesos se comían gradualmente por lo que parecían granos de arena invisible. Estaba horrorizado, aturdido. El miedo del que se enorgullecía resultó inútil en este caso. Incluso la energía espiritual que demandó para protegerse estaba siendo cortada rápidamente. Tal cosa era inimaginable. Y no estás vivo. Solo un objeto no podía sentir una pizca de terror ante mi imagen. Nunca dije que lo era. Senbon Sakura hizo un gesto, sus dedos apretando como si agarrara una pelota y la aplastara en su agarre. El sonido de la carne y el hueso, desgarrando resonó cuando Asnot explotó en una niebla de sangre que ni siquiera tuvo la oportunidad de salpicar antes de que cada gota individual fuera interceptada y cortada. Senbon Sakura se quedó solo en el espacio, sin reaccionar ni responder a pesar de que Renji y Rukia se armaron de valor para acercarse. «Ese Senbon Sakura, eres mi Zanpakuto», gritó Rukia tentativamente, con las manos temblando de agitación y buscando aclaraciones. Ella se aferró obstinadamente a la esperanza de que, dado que Senbon Sakura estaba aquí, el cuerpo de ella podría estar vivo. Modo de compra hermano. No hace falta decirlo, pero la esperanza era algo voluble. Rukia ya había visto incluso a su propio espíritu Zanpakuto manifestarse en esta guerra, pero no tenía nada que ver con su estado de vivo o muerto. Lo mismo se aplicaría a Senbon Sakura y Byakuya, pero incluso si esta esperanza era minúscula, todavía era algo que Rukia insistentemente no podía dejar ir. Senbon Sakura no respondió con nada más que una mirada de reojo que parecía menos como si estuviera mirando a Rukia, sino a otra cosa muy lejana. Al lado de Rukia, Renji parecía haber entendido algo por el continuo silencio de Senbon Sakura. Colocando cuidadosamente una mano sobre el hombro de Rukia, Renji sacudió la cabeza solemnemente. «Rukia, es suficiente. Déjalo ir». Rukia miró entre Senbon Sakura, luego a Renji, luego de vuelta a Senbon Sakura antes de fruncir los labios. Al igual que la disposición de ella, Senbon Sakura parecía permanecer distante incluso hasta el final. Modo de compra hermano. Un sollozo escapó de la boca de Rukia antes de que la cubriera con ambas manos y dejara que el dolor que estaba reprimiendo la pusiera de rodillas donde Renji la consoló en silencio. Senbon Sakura continuó sin decir una palabra. Así era como debía ser. Senbon Sakura miró hacia el vacío en memoria del maestro que compartía la mitad de su alma ahora vengada. Todo lo que quedaba eran arrepentimientos persistentes y dudas que ya no podían ser respondidas. ¿Valió la pena? No fue así. No cambió lo que ya había ocurrido. Cerró los ojos y se desvaneció en motas de energía espiritual como las flores de cerezo que caen en la primavera. Tal fue el costo de un Zanpakuto entrando en su estado final hasta que el próximo basto de Wite pueda permitir la materialización, es decir, si Senbon Sakura tuviera la voluntad de regresar. Por lo tanto, amablemente disperso. Solo una voz fugaz se arrastraba en la brisa, anunciando el final de una de las 4 batallas cruciales, al asegurar la rápida persecución de Baragan de la Guardia Real del Rey. Gracias por leer. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmazon.com/dp/b08bddgn7z.